Hola, buenas tardes a todos. Estamos en el webinar de Mejora tus finanzas en live. Súper contentos de estar en las redes de Coppel, de Bancoppel y de Afore Coppel. Y pues estamos en marzo, que es un mes en donde festejamos, en donde celebramos la lucha de las mujeres por alcanzar la equidad de género. Y no es un mes para que nos feliciten simplemente por ser mujeres, es un mes en donde se conmemora una lucha. Y hoy queremos hablar de pues, las disparidades y cómo las mujeres todavía no se empoderan financieramente como deberían. Estamos en ese proceso, pero todavía no lo logramos. Entonces, hoy, por ejemplo, levanten la mano ahí desde sus aparatos. ¿Quién piensa que puede vivir con sus ahorros durante 3 meses? ¿Y cómo las hace sentir? ¿Ustedes podrían? O no podrían, se sienten tranquilas, se sienten estresadas con esa pregunta. Y bueno, vamos a continuar. Ahí les dejo la pregunta, vayan reaccionando. Y quiero agradecer que hoy está con nosotros Paulina Caso. Hola, bienvenida. ¿No? Muchas gracias. Paulina ha escrito un montón de libros para ayudarnos a todos a relacionarnos mejor con distintos temas que no nos gustan, ¿no? Con el SAT o con el retiro o con las tarjetas de crédito. Y en todos estos libros nos ayuda con consejos muy prácticos a relacionarnos bien con ellos. Entonces, ponle la bienvenida y cuéntanos un poquito más de quién eres y qué haces. Muchas gracias. Pues mira, yo siempre digo que soy una simple mortal que le encantó meterse en el tema de educación financiera para aclarar todas esas dudas que nadie nunca nos explicó, ¿no? Como bien dices, creo que son temas que nunca nos enseñaron en la casa o en la escuela y que de cierta forma se volvieron un tema tabú mientras crecíamos. Así que decidí rifarme por la generación, agarrar al toro por los cuernos y explicar todos estos temas que de pronto nos dan mucho miedo porque no los conocemos, pero de forma sencilla, ¿no? O sea, con memes, con chistes, con referencias a la cultura pop, para hacer este acercamiento mucho más fácil y entender que no estamos solos en este mundo de la vida adulta y que si nos acercamos a las fuentes correctas, ya sea un libro, un especialista, un webinar como este que estamos viendo el día de hoy, un live, pues al final nos pueden ayudar a tener esta tranquilidad financiera y entender ese panorama de mejor forma. Entonces, hoy en día lo que hago pues es dar muchas conferencias, talleres de educación financiera y también escribo muchos libros de todos estos temas que cada vez nos preocupan más para ayudarlos a convertirnos en adultos responsables a nivel financiero. Me parece muy bien, Paulina, bienvenida. Y bueno, vamos a entrar al grano, porque podríamos estar hablando de este tema pues por horas y horas, pero tenemos poco tiempo. Entonces, a ver, yo creo que el tema de la educación financiera es algo relativamente nuevo, es un tema que se puso de moda, no de moda, que vino a la agenda, ¿no? Sí. Tanto de los gobiernos como de instituciones financieras hace pues relativamente pocos años. Antes no se pensaba en eso, ¿no? Y creo que se ha avanzado, pero sí creo que tanto la inclusión como la educación financiera, pues sí hay una disparidad, ¿no? Entre hombres y mujeres, sí hay una disparidad de género. Y eso, pues, es preocupante, porque eso abona a que se sigan manteniendo estas disparidades entre hombres y mujeres, que no deberían existir más. Entonces, hay algunos datos que a mí, pues, me llaman la atención de la última encuesta nacional de inclusión financiera del Ujú. 2024 que levanta el INEGI, y se ve en casi todos los productos y servicios financieros que hay una disparidad más o menos de 10 puntos porcentuales entre la tenencia entre hombres y mujeres. De una cuenta corriente o una cuenta de ahorro para el retiro, ¿no? Creo que en donde hay menos disparidades en el acceso a un crédito formal. Pero en todos los casos la tenencia de las mujeres está por debajo que la de los hombres. Y si nos vamos al índice de educación financiera, de Ujú. alfabetización financiera, también no hay tanta disparidad, pero sí hay una diferencia, sobre todo en el componente de conocimiento financiero entre hombres y mujeres. Entonces, a mí me gustaría que empezáramos hablando de eso. O sea, ¿por qué hay esta disparidad? O sea, ¿por qué las mujeres no se atreven a usar estos productos y servicios financieros que, digamos, que ya están a su alcance? Claro. La verdad es que este es un tema bien importante porque, claro, cuando nos metemos a este detalle de analizar qué dicen las estadísticas,
los últimos estudios que se han hecho, vemos que las mujeres seguimos por debajo en esta tenencia de productos financieros, ¿no? De cualquier tipo, desde cuentas para el ahorro, cuentas de débito, créditos formales y demás. Y aunque evidentemente todavía hay un reto muy grande para que esto esté equitativo y tengamos, o sea, ya no exista como tal una brecha, también debemos de reconocer que en los últimos años las mujeres estamos jugando más en el mapa, ¿no? O sea, por ahí veía algunos datos de que en 1962 fue la primera vez que las mujeres pudieron abrir una tarjeta, una cuenta de banco, de débito, sin la autorización de un hombre. Si nos vamos un poquito de años antes, en 1953, me parece, fue la primera vez que una mujer pudo votar. Entonces, Ujú. a raíz de los últimos 50, 60 años, vemos que las mujeres estamos pues incorporándonos a este terreno del dinero y de las finanzas. Es algo relativamente nuevo en la historia, pero estamos creciendo cada vez más, ¿no? Hoy en día, 73% de las mujeres tienen una cuenta, lo cual me parece fantástico. Lo que yo creo que está sucediendo es que, pues como históricamente eran terrenos dominados por hombres, por la educación que traíamos, de que pues los hombres generalmente son los que traen el dinero a la casa, son los proveedores o son los que toman ciertas decisiones financieras, las mujeres tenían un rol más sumiso, ¿no? Un rol de, ok, yo administro el gasto que tú traes a la casa, ¿no? Y soy buenísima, ¿no? Ajá. Administrando el dinero y haciendo que el dinero rinda, pero no tomo un rol diferente de mayor liderazgo, de control en la economía o en la toma de En las decisiones decisiones, sobre del todo, hogar, ¿no? O ¿no? sea, porque una cosa es administrarlo y decir, bueno, pues voy a estirar el gasto lo más que puedo, porque Sí. además lo hacían muy bien o lo hacen muy bien, pero no en las decisiones, digamos, financieras de la familia, ¿no? Ahí sí todavía hay, Sí, pues, como que cierta a lo disparidad. mejor uno a veces piensa, ¿no? Que el hombre tiene más experiencia en estos temas y terminas escuchando a la voz de tu pareja y tú, ok, yo te apoyo, ¿no? Entonces creo que por una parte de este contexto cultural, pues las mujeres nos hemos sentido un poquito ajenas a estos temas del dinero, adicional a la falta de educación financiera, ¿no? Cuando escribía mis libros, veía estadísticas de que 7 de cada 10 mexicanos, o sea, tanto hombres como mujeres, nunca ha tenido una clase de educación financiera. Entonces, obviamente esto crea miedo, ¿no? O sea, miedo a que cuando de pronto te acercas a una institución financiera o al sistema y te empiezan a hablar con tecnicismos, tú dices, a ver, espérame, ¿no? O sea, ¿qué significa el CAT? ¿O qué es una tabla de amortización? No entiendo. Y generalmente cuando no entendemos algo, lo que hacemos es que nos da tanto miedo que lo evitamos, ¿no? O sea, nos Ujú. alejamos de la situación porque creemos que eso resuelve el problema. Entonces, en lugar de acercarnos como a esta oferta que nos dan pues las instituciones del sistema financiero, preferimos quedarnos en lo que conocemos. ¿Y qué es lo que conocemos? Pues generalmente todos los medios informales, ¿no? Por ejemplo, Ujú. ahorrar en una tanda, ahorrar en un sobre de dinero, a lo mejor llevar tu presupuesto en un bloccito, ¿no? De en un papel o en una servilleta, anotar los gastos, y nos falta todavía un poco de estructura y, por supuesto, perder ese miedo a que, pues, este es un terreno solo de hombres, ¿no? Y aquí sí quiero ser muy enfática en que hoy en día las cosas están cambiando y que cada vez las mujeres estamos involucrándonos más en estos temas relacionados al dinero, con miedo o sin miedo, pero ya tenemos un interés de aprender sobre el tema y eso me parece fantástico. Y creo que también, digo, a pesar de estos retos que se encuentran en el panorama, podemos ver que hoy en día hay decisiones que podemos tomar con lo que hoy ya tenemos, ¿no? O sea, no se trata de que si eres un trabajador informal, pues luego cambie tu vida y que todo está mal y mañana te vas a inscribir al SAT, que estaría increíble, ¿verdad? Pero se trata de maximizar los recursos que ya tenemos el día de hoy, ¿no? De con estos ingresos que tengo el día de hoy, ¿cómo puedo tener mayor visión y control de este dinero para alcanzar la vida que deseo o para alcanzar esta libertad financiera? Que, o sea, por ejemplo, yo veo muchas de las personas que quizá trabajan en la informalidad, que está bien, muchas mujeres, ¿no? Que no nos vamos a enfocar en eso, Ujú. simplemente trabajan ahí.
Y entonces, por ejemplo, no tendrían acceso a un crédito porque no pueden comprobar ingresos, Ingresos. pero sí que pueden si tuvieran una cuenta de ahorro en donde pudiera el banco también estar viendo, o sea, cómo es su manejo de entradas y salidas de dinero, ¿no? Entonces, o sea, creo que no es porque, no tengo un empleo formal, es simplemente si no te bancarizas, o sea, porque también hay otras maneras de probar que tienes, pues, cierto flujo de ingresos y con eso puedes acceder a más productos financieros. Total. Pero la gente no lo conoce, las mujeres no lo conocen y entonces prefieren estar manejando sus finanzas en efectivo, ¿no? Y estar perdiéndose de todas estas oportunidades que pudieran tener al entrar al sistema financiero. Y Sí, yo creo que, como totalmente. decías, o sea, sí creo que es un tema de miedo, es un tema de, pues, no sé cómo se maneja ahí, entonces prefiero tener mi Ujú. tanda, ¿no? Pero creo que es importante vencer esos miedos, ¿cierto? Sí, creo que pasa mucho como también en este mundo de emprendedores, ¿no? A veces lo desconocido nos da miedo y creemos que el momento para tomar acción es hasta que ya estemos listos, ¿no? Que dices, hasta que gane 30,000 pesos, entonces ahí sí ya voy a empezar a ahorrar, ¿no? Mientras tanto, no, porque aparentemente no me alcanza. Y mismo caso con a veces el emprendimiento, ¿no? Dices, hasta que no tenga una oficina o hasta que no tenga esto, no tomo la acción. Y creo que eso solo retrasa el avance, ¿no? Al final del día es, nunca vas a estar lo suficientemente listo y lo suficientemente preparado porque siempre hay espacio para crecer o para aprender más, sino se trata de aún con miedo tomar la decisión de, como yo le digo, arreglar los básicos, ¿no? ¿Cuáles son los básicos por los que debes de empezar? Número uno, tener una cuenta a tu nombre, porque creo que a veces es común que exista Ujú. una cuenta para administrar los gastos del hogar, pero puede que esa cuenta esté a nombre de la pareja, ¿no? O de un tercero que no eres tú. Y tú necesitas empezar a comprobar este manejo del dinero, ¿no? O sea, este famoso historial crediticio en donde los bancos y otras instituciones puedan decir, oye, Pau, la verdad se ve que gana, no sé, 15,000 pesos al mes, le está entrando dinerito a esta cuenta, lo está administrando bien, es una persona confiable para abrirle la puerta a más oportunidades. Entonces, ese es el primer básico, ¿no? Abrir una cuenta A a tu tu nombre, nombre. claro, no al nombre de tu esposo, no, o sea, Exacto, a tu a tu nombre. nombre. Mismo caso también con los hijos, ¿no? Por ahí luego me dicen, oye, y si le doy una extensión de la tarjeta, pues mira, qué padre que le puedas dar una extensión de la tarjeta, pero eso no lo ayuda a construir historial. Somos individuos independientes y para poder tener esa independencia financiera necesitamos tener nuestros propios productos financieros, ¿no? En la institución que tú quieras, con la que tú te sientas más cómodo, pero en donde tú puedas ir ingresando ese dinero que pues tanto trabajo te está costando que llegue a la mesa. El segundo básico que pueden arreglar desde mi punto de vista es definir cómo se ve la libertad financiera para ti. Porque creo que si ahorita lo abrimos a live y que nos empiecen a llegar algunas preguntas del público en el chat de cómo se ve esa libertad financiera, vamos a tener miles de respuestas diferentes, ¿no? Tal vez para algunas personas es llegar a fin de mes sin tener que pedir dinero prestado. Para otras personas esa libertad puede verse como tener sus propias cuentas de banco, poder ahorrar el 20% de sus ingresos para tener un fondo de emergencia o poder tener dinero suficiente para emprender un negocio, ¿no? O sea, cada quien tiene un significado diferente para lo que la palabra libertad financiera significa. Entonces, hagamos esa tarea, pensemos cómo se ve la libertad para nosotros y en qué escenario nos sentiríamos tranquilos y seguros alcanzando eso que tenemos en mente. Y por último, un cambio de chip, ¿no? Que a veces este cambio de ideología es lo que puede costarnos un poco más de trabajo, pero es acabar con este tabú de que el dinero solamente es cosa de los hombres, perderle el miedo a esta parte de lo desconocido y reconocer, ok, no sé hoy lo que significa el CAT o no sé lo que significa una tasa de interés aún, pero puedo aprenderlo. Si yo me acerco con las personas indicadas, si busco en internet, si me acerco a los recursos que ya existen, puedo aprenderlo. ¿Cómo? Involucrándome, ¿no? O sea, no volviéndome ajena a esto que me rodea. Y un ejemplo muy sencillo es que yo creo que todos tenemos
una mamá, una amiga o algún conocido que ni siquiera tiene conocimiento de cuáles son sus contraseñas, ¿no? Para acceder a su aplicación, para entrar, no sé, a su correo, y siempre dependen de un tercero, ¿no? Como de, ay, es que mi hijo me abrió la cuenta y yo no sé. Entonces hay que cambiar ese chip y decir, yo tengo que ser responsable de mí misma. ¿Cómo puedo saber mis accesos? Muy fácil. Abro una nota en mi celular y voy anotando ahí, ¿no? Contraseña de esta cuenta es esta. ¿Para qué? Para no depender de terceros y no delegarle la responsabilidad de nuestro futuro a otra persona, ¿no? Y no crear esta dependencia. Entonces, empezando con esos 3 puntos básicos, creo que nos puede dar un punto de partida para empezar a crear esta libertad financiera, ¿no? Y cuando hablo de libertad financiera, no me refiero simplemente como a inventarnos un número mágico, sino a ser muy conscientes de nuestro estilo de vida actual, nuestros gastos, nuestros ingresos y cómo se ve esa libertad el día de hoy para que sepamos cuál es la secuencia de pasos que tenemos que seguir para asegurarnos de llegar a esa meta que ya tenemos en mente. A ver, yo creo que es súper importante. El mes pasado hablábamos aquí con nuestra invitada, con Liliana Olivares, Ujú. de la importancia de la relación del dinero en pareja. Y ella nos decía algo súper relevante, se me quedó muy grabado, que las parejas deben tener dinero en conjunto, pero que cada quien tiene que tener también sus finanzas por separado, justo para no perder esa autonomía, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante para todas las mujeres que nos están escuchando el tener esa autonomía de sus finanzas, de su ahorro, para poder tomar las decisiones que al final quieran tomar y no, como decías ahorita, estar dependiendo de alguien más para que les maneje sus finanzas o para poder accesar a una aplicación bancaria. O sea, ustedes háganlo solas, se puede, ¿no? Sí. Y tomen el control de su dinero porque eso les va a dar mucho poder, ¿no? Y cuántas veces no escuchamos historias, ¿no? De mujeres que dicen, no, es que no me puedo salir de esta relación porque yo no tengo nada de ahorros, porque mi dinero no lo controlo yo. Y entonces están afectadas por alguna situación, quizá incluso de violencia doméstica, y no pueden salir de ahí porque no tienen pues, una estabilidad financiera que las apoye. Entonces, por eso yo creo que es bien importante que las mujeres puedan tomar ese control, ¿no? Para administrar su dinero. O sea, claro, puede haber dinero conjunto en el hogar, está bien, Sí. pero nunca perder totalmente su autonomía. Y creo que es bien importante que para ese manejo de sus finanzas, pues usen los servicios financieros que ya están ahí, los servicios financieros formales. Sí, totalmente. O sea, creo que este tema de la libertad financiera es simplemente una palabra que nos ayuda a entender que necesitamos una red de seguridad. Necesitamos herramientas que nos ayuden a tener esa libertad de elección para que si el día de hoy yo me quiero quedar en esta relación, me pueda quedar, pero es porque quiero, ¿no? No porque la situación me está obligando a quedarme ahí y a aguantar situaciones que ponen en riesgo mi bienestar físico o emocional, ¿no? Entonces, de eso se trata de construir esta libertad y justo, ¿no? O sea, aprovechar lo que ya existe. Hoy en día ya existe muchísima bancarización en ese sentido, mucha oferta de productos financieros. Inclusive hay productos que están específicamente diseñados para mujeres que te van a ayudar como a entrar a este mundo que a lo mejor hoy en día parece desconocido o parece lejano, pero que existen ya las herramientas para acompañarte en el camino. Entonces, si tú, o sea, bueno, la gente que nos está viendo ahorita, si todavía no tienen una cuenta, lo están dudando o sienten que si abren una cuenta va a ocasionar un problema en su hogar, pues No. déjenme decirles que no, es súper sano que cada uno como individuo tenga una cuenta para administrar su propio dinero y adicional, como mencionabas, o sea, hay una cuenta, a lo mejor una cuenta tercera donde cada quien aporta su porcentaje de lo que le toca contribuir a la casa y de esa tercera cuenta salen los gastos, ¿no? Pero yo como Pau y como individuo tengo mi propia cuenta en donde llegan mis ingresos,
Yo tengo mi propio presupuesto con también mis metas personales, así como las metas compartidas con pareja, y entre todos pues vamos contribuyendo a esa meta. Entonces, aprovechen lo que ya está. Sí, claro. Y a ver, yo creo que es importante que las mujeres no sientan como que, híjole, no, esos temas son muy complicados y el tema de las finanzas y los dineros es complicadísimo, yo no me Sí. quiero meter ahí. La verdad que no, es muy fácil, ¿no? O sea, hablamos de educación financiera y parecería como que educación financiera suena muy Muy complicado, pesados, pero sí. la verdad es que no lo es. Son, o sea, actitudes, comportamientos básicos que son muy fáciles de seguir y que no implican digamos, mayor esfuerzo, ¿no? Claro, y mira, si te acercas con, no sé, un asesor o con alguna persona del sistema financiero y sientes que te está hablando en chino, dile, ¿sabes qué? ¿Me lo podrías explicar de forma más sencilla? ¿O podrías explicarme lo que este término que estás diciendo significa? Son cosas básicas que a veces nos da miedo porque dices, ay, no quiero que parezca que soy tonto y que no sé nada y me da pena preguntar. Pero justo el error es no preguntar, ¿no? Nadie sabe sabiendo todo y quien te diga que lo sabe todo está equivocado. Siempre hay espacio para aprender y creo que hoy en día también ya hay muchos formatos más accesibles o líderes de opinión que te explican las cosas de forma más Más sencilla sencilla. y te das cuenta que no es tan complicado como creemos, ¿no? A veces simplemente porque lo vemos de fuera es lo que lo hace ver difícil, pero una vez que empiezas, ya sea por ejemplo con mis libros, que te digo, están con peras y con manzanas, o con expertos como Liliana Olivares en adulting y demás, te das cuenta que el dinero no es tan difícil, No, ¿no? no, no. Y que simplemente es cuestión de hablar de eso y de reconocer, si dices, a ver, hoy estoy en pañales en la educación financiera, muy bien, qué bueno que lo estás reconociendo, pero ahora no lo dejes ahí, llévalo a una acción. Si ya sabes que te falta aprender más porque quieres tener más confianza, administrar mejor tu dinero, simplemente entender el manejo del mundo y del dinero, pues acércate con alguien que te pueda explicar sobre ese tema. Pero la verdad es que, a ver, parte de la educación financiera son los comportamientos, ¿no? Sí, Eh, y la verdad es que las mujeres tienen buenos comportamientos financieros. O sea, las mismas estadísticas, y hay montones de estudios donde se prueba que las mujeres tienen mejor capacidad, o sea, mejor comportamiento ante un crédito, ¿no? O que son muy buenas administrando los gastos y llevando los gastos familiares. O sea, ya lo hacen, nada más que a lo mejor no lo hacen con el sistema financiero, pero no crean que no lo están haciendo ya. O sea, son unas expertas en manejar el gasto familiar, son unas expertas en quizá pedir un crédito en una tanda, o bueno, una tanda, ¿no? Y son súper disciplinadas, que es parte del comportamiento, súper disciplinadas con su mes, ahí está mi dinerito, y, ¿sabes? Entonces es solamente pierdan el miedo para empezar a usar servicios financieros a su favor y que esto también les genere una mayor independencia financiera, porque ya lo sí, hacen. sí, la capacidad ahí está, ¿no? Justo el hecho de que en generaciones anteriores el hombre fuera quien genera los ingresos y se los diera a la mujer para administrarlos, nos demuestra que hay una habilidad operativa. O sea, sí sabes en temas de dinero cuánto rinde Claro, para qué y cómo hacer que hasta el el dinero último rinde, sí. peso sirva para los gastos del hogar. La cosa es que como estaban acostumbradas a manejar el dinero de otros, de Sí. cierta forma como que si algo pasaba, pues no era tu dinero o como que hay alguien más que estaba tomando decisiones financieras por ti. Ahora únicamente se trata de hacer este cambio de chip y decir, soy buena manejando el dinero. Las estadísticas lo demuestran, ¿no? Hay menos índices de morosidad, las mujeres pagan más puntualmente los créditos, toman decisiones menos impulsivas y administran mejor el gasto del hogar. Entonces, las estadísticas ya hablaron. Nada más falta que uno se lo crea, ¿no? O sea, que tú Ajá, tengas esa confianza de decir, si ya lo hice para mi pareja o para un tercero, lo puedo hacer para para mí, mí e exacto. inclusive lo puedo hacer mejor, ¿no? Porque ¿quién más va a manejar mejor su dinero que tú mismo cuando quieres llegar a X meta o tener X estilo de vida? Entonces, solo es cuestión de creértela y de ir pues dando pasitos en esta secuencia para que alcances esa libertad. Oye, Paulina, me encantaría entonces pasar a una dinámica donde tú me vas a decir si esto es mito o realidad, porque hay un montón de mitos acerca de las mujeres y el Sí. dinero
y que yo no me los creo, pero quiero que tú me digas si estoy Me bien o mal. encanta, empecemos. Okay. So, el primer mito, las mujeres gastamos más en cosas superficiales. No, es un mito totalmente. O sea, creo que está, ahora sí que es científicamente comprobado que las mujeres son mucho mejor administrando el dinero del hogar. O sea, que gastan literal para otros, ¿no? O sea, siempre están viendo por los hijos, por la pareja, por lo que hace falta en la casa y se dejan hasta el final a ellas mismas. Y literal hay estadísticas en donde nos dicen que cuando una mujer se encarga de los ingresos del hogar, el 90% de los ingresos se reinvierten, ¿no? En todas las necesidades del hogar. Entonces, no se gastan en cosas superficiales o que si en el maquillaje, la bolsita, sino en la familia. Y ahí, ojo, o sea, tampoco es bueno caer en ese extremo, ¿no? Siempre, o sea... Un balance. Un balance, o sea, no pueden destinar todo a los demás sin cuidarse ellas mismas. Totalmente. ¿No? Porque entonces ya no estamos llegando a esta libertad financiera que queremos. Sí, sí, es un balance y ver por ti, tener también amor propio, priorizarte, pero sin descuidar a tu familia. De acuerdo. Mito 2. El manejo del dinero es cosa de hombres. Híjole, ¿cuántas veces lo has oído? Sí. ¿Y es mito o realidad? Mito. O sea, creo que es un mito que todavía se sigue escuchando porque en algunos años fue verdad, ¿no? Cuando hablaba yo de generaciones anteriores y pensamos en nuestras abuelitas o más arriba, vemos que sí eran mujeres pues más sumisas, que estaban a expensas totalmente de las decisiones del rol masculino. Hoy en día vemos que las mujeres están ocupando cada vez roles de liderazgo. Tenemos una mujer presidenta, tenemos mujeres que están liderando empresas transnacionales muy grandes. Y cuando hablamos también en otras industrias, por ejemplo, en las pymes, 57% de las pymes están lideradas por mujeres, lo que significa que también ya no solo es que tú tengas tu propio dinero y tu propio negocio, sino que ya somos una fuente de trabajo y de empleo para los demás, ¿no? Entonces, como decía hace rato, ese mito de que el dinero es cosa de hombres ya cambió. Hay mujeres que hoy están invirtiendo, que están metiéndose en industrias que antes eran pues dominadas por hombres y estamos demostrando que somos muy capaces de estar en estos espacios y de manejar dinero y de tomar buenas decisiones. Sí, o sea, por ejemplo, en el mundo de las inversiones, ¿no? Hay cada vez más mujeres. Todavía es un sector medio dominado por los hombres, pero hay cada vez más mujeres tomando decisiones importantísimas en fondos de inversión, ¿no? Invirtiendo y manejando el dinero de mucha gente. Entonces, eso es... Sí, o encabezando bolsas de valores. Sí, claro. Entonces, a ver, mito 3. Tener una cuenta propia de banco es egoísta para tu pareja o tu familia. Mito, y este es un error muy común. Creo que este pensamiento es lo que a veces nos puede llevar a no tomar esta independencia financiera, ¿no? Porque es, híjole, ¿qué va a pensar mi pareja? Estoy traicionando. Se va a enojar, lo estoy traicionando, va a pensar que él no es un buen proveedor y se va a enojar conmigo. Y como mencionábamos hace rato, no, al contrario, es súper sano que tú como mujer tengas tu propia cuenta. Si tú además vas a aportar al hogar un porcentaje, está perfecto, pero manéjalo desde tu cuenta propia, a tu nombre, donde tú tengas el acceso a tus propias contraseñas y puedas manejar el dinero como tú quieres, cuando tú quieres, sin depender de otras personas. A ver, creo que esta es otra mito que quizá muchas mujeres se lo crean. El crédito es peligroso y me puede afectar a largo plazo. Ese mito es uno de mis favoritos y es totalmente falso, porque precisamente por eso escribí un libro sobre tarjetas de crédito y los créditos, ¿no? O sea, creo que aquí influye mucho qué fue lo que escuchamos sobre el dinero y sobre los créditos mientras crecíamos. Si nosotros escuchamos a nuestras mamás, a familiares o a alguien cuya opinión fuera importante para nosotros, hablar de que tener una tarjeta de crédito era mala, nosotros vamos a crecer con esa ideología. No la tengas, te vas a endeudar, paga todo en efectivo o si tienes una tarjeta, pues úsala hoy y la pagas mañana. Entonces, todas estas creencias se vuelven parte de nosotros. Y creo que hoy en día también hay que replantearnos mucho de esa educación que recibimos en la infancia y ver para nosotros qué significa eso hoy en día. Si realmente tú estás de acuerdo con esa idea o si simplemente fue como un aprendizaje heredado que tomaste como tuyo. Entonces, el crédito no es malo. El crédito es una herramienta que te abre puertas y que te puede ayudar a financiar cosas
que a lo mejor hoy en día no tendrías la liquidez para pagarlas de contado, ¿no? Y sobre todo para cosas grandes. A lo mejor estamos hablando de un refri, de, no sé, sacar tu Un coche a créditos o una moto o ya una casa, ¿no? Entonces, necesitamos del crédito también para poder alcanzar pues estos ideales que queremos en nuestro estilo de vida. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Pues que para poder solicitar un crédito, pues va a importar mucho nuestra experiencia manejando este dinero y comprobando que somos personas que pagan a tiempo y que somos confiables. Entre más confiables seamos, podemos acceder a mejores condiciones, ¿no? O sea, una línea de crédito más amplia, una tasa más baja, ¿no? Que nos cobren un poquito menos por prestarnos el dinero o en general más oportunidades. Y de ahí viene la importancia de crear este historial crediticio, de tener una cuenta a nuestro nombre en donde vayamos, pues, ahora sí que metiéndole dinerito, aportando un poco de dinero también al ahorro para poder comprobar que somos personas confiables con el manejo del crédito. Perfecto. Pues yo creo que estos mitos, o sea, se destruyen, ¿no? Sí. Ya dejen de creerlos porque no son ciertos. Y me gustaría, Paulina, que nos hablaras ahora o que nos dieras antes de que terminara este programa algunos tips muy prácticos para que las mujeres comiencen a construir ese camino de independencia financiera y de libertad financiera que tanto las va a empoderar. Entonces, si nos puedes compartirnos unos tips muy rápido. Sí. A ver, el primerito sería hacer un presupuesto. Y yo sé que son de las cosas que luego nos da flojera porque dices, híjole, hacer números de cuánto gano y cuánto gasto como que no me late, pero es un buen punto de partida para saber en dónde estamos hoy y a dónde podemos llegar con los recursos que ya tenemos. Hoy en día también existen muchas plantillas gratuitas para hacer tu presupuesto. Lo puedes hacer, pues ahora sí que hasta en línea o en un Excel y demás, y te da la visibilidad que necesitas para saber, pues, dónde está tu salud financiera, ¿no? Si estás endeudada, si estás sobreendeudada, y desde ahí empezar a tomar decisiones. La segunda cosa, como les mencionaba hace rato, también es pensar en cómo se ve esa libertad financiera para nosotros, ¿no? Porque ya es cuestión de ponerle un nombre a esa meta, a ese ahorro o a ese sueño y visualizarlo para poder llegar a él, ¿no? Aquí, cuando hablo de ponerle nombre, pues dices, oye, a lo mejor yo quiero emprender un negocio de ropa. ¿Qué necesito para poder empezar a emprender ese sueño? O, ¿sabes qué? Yo estoy muy endeudada ahorita y quisiera no deberle dinero a nadie, ¿no? Quiero tener estructura para empezar a pagar y ya tener como un respiro. Ok, entonces hay que analizar en este presupuesto cuánto debemos de deudas, a quién se la debemos y más o menos con qué porcentaje de tasa para que podamos empezar a tomar acciones. Adicional a esto, pues es cubrir los aspectos básicos. ¿Cuáles son estos básicos? Pues número uno, tener un fondo de tranquilidad o de emergencia, que es simplemente una red de seguridad en donde nosotros tengamos al menos 3 meses de nuestro ingreso guardadito y de preferencia invirtiéndose para que en el momento en el que haya un imprevisto, ya sea que tengamos un accidente, una enfermedad o nos quedamos sin empleo, no entremos en pánico y podamos agarrar este guardadito que teníamos para hacer frente a esta situación que se salió de nuestro control. Después de eso, también les diría, yo sé que el retiro suena lejano, pero no lo dejen al último. O sea, hay que preocuparnos por nuestro yo del mañana, sobre todo porque hoy en día también las estadísticas nos dicen que las mujeres tienen 24% menos de ahorro que los hombres hablando de temas de retiro. ¿Y cuál es el problema de esto? Que las mujeres vivimos más, Claro. entre 8 y 12 años más que los hombres. Y la esperanza de vida ya aumentó, ¿no? O sea, más o menos es de 72 años. ¿Qué significa esto en cosas prácticas? Pues que tienes que ahorrar una mayor cantidad porque vas a vivir más años y ojalá pues nos gustaría vivir bien, ¿no? O sea, sin enfermedades y como estamos hoy, para poder hacerle frente a nuestro propio retiro sin tener que depender de terceros que tengan que cargar con esta responsabilidad de apoyarnos en el retiro. Entonces,
no dejemos el retiro para mañana. Abran una cuenta de Afore. Si es que aún no la tienen, pues entonces investiguen de las 10 Afores que existen, cuál es la que les late más. Si tienen una y no saben exactamente en dónde está su dinero, localícenla. Hay 18 millones de personas hoy en día que no saben dónde está su Afore y esto lo pueden hacer también a través de las dependencias de Afore Web, Afore Móvil y pueden localizar su Afore. Y tengan esta constancia también de hacer aportaciones voluntarias, ¿no? No solo de confiarnos con lo que un patrón aporta a nuestra cuenta, sino nosotros pues echarle 50 pesitos, 100 pesitos, lo que sea, porque esto va a aumentar nuestros recursos. Y por último, tener muy presente la importancia del historial financiero, ¿no? Ya lo platicaba hace ratito, no solo se trata de tener una cuenta o tener 5 tarjetas, sino de saber usarlas bien. ¿Qué implica saber usarlas? Pues número 1, no usar el 100% de tu línea de crédito, tratar de dejar un 30% de la línea de crédito disponible. O sea que si tú tienes 10,000 pesos en tu línea de crédito, gastarte 7,000 y dejar libres 3,000 pesos. ¿Para qué? Pues para que también los bancos no sientan que tú dependes de la línea de crédito para vivir y que tampoco estás sobreendeudado, ¿no? Adicional a esto, pagar a tiempo, o sea, en la fecha de corte, digo, en la fecha de pago, y también tratar de no abusar del pago mínimo. ¿Por qué? Pues porque obviamente entre más paguemos el mínimo, nos vamos a endeudar con los intereses y entonces se vuelve más difícil pues liquidar la tarjeta. Y pues simplemente, o sea, hacer un uso responsable de la línea del crédito, usarlo como una herramienta para crecer y no como algo que nos traiga estrés o que ya sentamos que no podemos salir de esta deuda. A ver, yo creo que en resumen es acérquense a los productos financieros formales, ¿no? Conózcanlos, vayan poco a poco, no quieran comerse, o sea, o sea, no llegar de 0 a 100 en un paso, Sí. ¿no? Pero pierdan el miedo. La verdad es que usar los servicios financieros de manera inteligente y tener unas finanzas personales sanas, de verdad les van a dar una gran libertad. Y Paula, si tenemos todavía unos minutillos, entonces yo creo que podemos tener un par de preguntas del público que tengo aquí. La primera es, tengo 45 años y nunca he ahorrado formalmente. ¿Es muy tarde para empezar? Nunca es tarde. O sea, el mejor momento para haber empezado era ayer. Pero después de ese momento, el mejor momento para empezar es hoy. Y es mejor empezar hoy a los 45 que nunca Que haber nunca. empezado. Hoy en día también existen muchas herramientas, o sea, simuladores, calculadoras de ahorro, sí, mucha información que ya en cuestión de minutos podemos tener esta visibilidad de cuánto exactamente tendríamos que ahorrar de acuerdo a nuestros ingresos actuales. Entonces, úsenlas, son gratuitas y nos pueden ayudar también como a entender hacia dónde vamos y qué meta queremos Y puedes abrir alcanzar. una cuenta de ahorro desde la aplicación, o sea, ni siquiera tienen que ir a un banco. Entonces, Sí, hoy en día ya nos hicieron toda la talacha muy la fácil, ya verdad todo es que está ya, automatizado. mientras estén viendo la televisión o haciendo cualquier otra cosa, pueden abrir su cuenta de banco y empezar a ahorrar. La verdad es que está fácil. La segunda pregunta es, ¿cuál es el error más común que cometemos las mujeres con el dinero? Pues Creo que es un tema de mindset. Digo, perdón por ser repetitiva, pero creo que justo es no involucrarnos, seguir creciendo con estas ideas de que el dinero es cosa de hombres y dejar que otros tomen decisiones por nosotros todo el tiempo, ¿no? Entonces, para poder acercarnos a este tema, pues hay que ser independientes y empezar a averiguar por nuestra propia cuenta cómo abrir una cuenta de banco, cuánto dinero le tengo que aportar, cómo quiero hacer crecer mis recursos para que vayamos deslindándonos de estos mitos con los que crecimos. Oye, Paulina, muchas gracias por haber estado con nosotros. Creo que la plática fue súper, no sé, fue muy nutritiva y creo que a todas las mujeres que nos acompañaron hoy les va a servir, porque creo que el mensaje más importante es el dinero no es un fin en sí mismo, ¿no? El dinero es un medio para darnos ese poder y esa libertad que durante muchos años hemos estado buscando y que se seguimos buscando, ¿no? Y Sí. esa equidad. Entonces, yo las invito a todas las mujeres que nos están escuchando
a meterse a nuestro blog mejoratusfinanzas.mx, ahí lo van a encontrar en la red. Y hay un montón de artículos y estoy segura que cada uno de ellos puede ayudarlas a entender mejor cómo funcionan los servicios financieros, cómo funcionan, cómo manejar mejor sus finanzas personales y vayan construyendo eso, ¿no? Ese camino hacia la libertad financiera, ya sea ese empoderamiento pues, que tantos años hemos estado buscando. No sé, Paula, si quieres despedirte con algún mensaje. Pues creo que la única cosa que me faltaría agregar es que si hoy en día tú ya estás ahorrando, pero lo estás haciendo a través de un medio informal, como una tanda, un sobre debajo del colchón, primero que nada está bien porque significa que estás ahorrando y ya hay una intención de tener algún tipo de protección. El único temita con que lo hagas de forma informal es que ese ahorro va a perder valor. ¿Por qué? Porque a nosotros lo que nos interesa es que nuestro dinero crezca al menos al mismo ritmo que la inflación o por arriba. ¿Para qué? Para que si hoy en día quieres ir a comprar unas papitas, pues esos 100 pesos que tienes debajo del colchón te sigan alcanzando para comprar las papas. Si nosotros los dejamos guardados en medios informales, pues el precio de las papas va a subir y esos 100 pesos ya no te van a alcanzar para comprar lo que antes comprabas. Entonces, por eso la importancia de meterlo en productos financieros formales para que no solo lo ahorres, sino que también se invierta y pueda crecer al mismo ritmo de la inflación o por arriba para que tu dinero siga valiendo lo mismo que vale hoy o más. Entonces, ese es el único tema. Y pues qué padre que están viendo este tipo de contenidos, porque por ahí empieza el cambio, ¿no? Querer aprender, querer cambiar hábitos que a lo mejor pues no estábamos como que al 100 en esos temas y poder construir un mejor presente y un mejor futuro. Y la verdad, muchísimas gracias al Grupo Coppel por haberme invitado a ser parte de estas herramientas de empoderamiento y de ayudar a compartir información muy útil y muy valiosa de forma sencilla y práctica, porque creo que por ahí empieza el cambio, ¿no? Acercándonos a este tipo de espacios para entender que no estamos solos, que esto del miedo a las finanzas y al dinero no es algo que solamente nos está pasando a nosotros y que hoy en día existen muchas herramientas para poder facilitarnos la vida, liberarnos ese estrés financiero y ayudarnos a construir un mejor presente y un mejor futuro. Entonces, mil gracias por la invitación a Grupo Coppel y me encantará estar aquí de regreso nuevamente con otro tema. Muchas gracias, Paulina. Gracias. Gracias a todos por su atención. Nos vemos en la próxima.